Hoy vamos a ver la historia del templo y los esplendores del rey Salomón y la reina de Saba. La vez pasada estábamos hablando de todo lo que eran las regiones de la Arabia Feliz, de cómo se creó un gran reino ahí que era el que traía todas las mercancías de la calzada, de los inciensos y toda esa ruta que venía desde la India, desde la China, que traía las sedas, que traía la canela, que traía el sándalo, que traía todo eso. Y vimos cómo de ahí surgían pueblos que se conectaban con Canaán. Y hemos estado viendo las regiones por partes como si acercáramos la cámara. Entonces la tuvimos en Mesopotamia, luego la tuvimos en Canaán, luego la proyectamos hacia la Arabia Feliz en la situación de Yemen. Y vamos a ver, estamos viendo cómo se interconectan cada una de estas historias. Entonces cuando decíamos que Canaán era un pueblo corredor entre dos imperios, entre el imperio egipcio y el imperio mesopotámico, decíamos que en Canaán no podía presentarse una situación en la cual hubiera un imperio porque estaba en la mitad de dos imperios grandotes. Entonces lo único que podían hacer era comerciar con ellos y fue lo que hicieron durante muchísimo tiempo. Pero una vez se va a dar una situación perfectamente atípica y temporal que va a permitir la formación de un gran reino. Esa situación consiste en que Mesopotamia se encuentra en crisis y en que Egipto se encuentra en crisis. Al encontrarse Mesopotamia y Egipto en crisis, Canaán tiene un chancecito, que es lo que le pasa a la gente que está en la mitad de los imperios, que si los imperios entran en decadencia o entran en crisis, pues ahí le alcanza a tener un cuartico de hora. El cuarto de hora de la cultura cananea de adentro, habíamos dicho que en Canaán había dos culturas, la del mar, la que va por todo el Mediterráneo, que es la cultura de los fenicios, y que hay otra interior, que es la cultura que va hacia el desierto y el valle del río Jordán. Y habíamos visto cómo la del valle del río Jordán es donde están las tribus de Israel y de Judá, y habíamos hablado de las 12 tribus. Entonces, hay un momento en que en estas 12 tribus se presenta una coyuntura histórica y una coyuntura en la cual es posible para ellos establecer un reino, y un reino estable y prodigioso y resplandeciente, porque los dos grandotes que los rodean están en ese momento en crisis y están ocupados. Ese periodo en que ellos hacen su reino bonito es muy importante en el imaginario del pueblo hebreo, del pueblo judío, porque de ahí es que ellos proyectan su grandeza perdida, es digamos como el mito en el cual ellos, la referencia, el imaginario, en el cual ellos fundamentan una parte importantísima de su fe, porque es en esa época y en ese tiempo donde se va a construir el templo y donde el arca va a encontrar un lugar. Entonces, de las tribus, de todas esas tribus, de la tribu de Benjamín, sale un rey que es Saúl, y Saúl es el primero, digamos, que va a precedir a esta época de esplendor. Ahí ya se asientan, ellos ya han regresado de Egipto, hecho las 12 tribus, las 12 confederaciones. Después vamos a ver qué pasa con los que regresan de Egipto y con los que no, porque ahí, digamos, ahí hay un montón de variantes que dan orígenes a diferentes formas de entender la religión. Como este es el pueblo donde surgen las religiones monoteístas, la mayoría de los referentes universales vienen de ahí, porque ellos son los que van a tener esa idea del mundo, el monoteísmo. Entonces viene Saúl, que es de la casa de Benjamín, y después viene David, que es el rey de la casa de Judá. Y David es un personaje que es muy importante en toda la referencia del mundo judío. Él viene de la casa de Judá. Él es ungido, David es ungido, y David es un personaje que tiene toda la fuerza de lo humano, de lo divino, de lo místico, de lo carnal. Era un personaje muy complejo, que tiene una cantidad de facetas, porque era un tipo de una gran justicia,
pero también era un tipo de grandes pasiones. Entonces fue capaz de hacer cosas como mandar al esposo de Betsabé al punto más peligroso de la batalla para que lo mataran para quedarse con ella, pero al mismo tiempo es el hombre más justo y más fuerte en su fe. Es un hombre que tiene una cantidad de facetas. Es el que se va a enfrentar contra Goliat, es el que va a crear el mito, digamos, el imaginario. Cuando decimos mito nos estamos refiriendo a puntos, digamos, dentro de la narración en los cuales un pueblo se refiere a sí mismo para entenderse. Él es el que va creando todo ese imaginario de la grandeza del pueblo judío. Entonces, él es el primero, él es el de la estrella, él es el que renueva el pacto, él es el que sella esa alianza una vez más, pero ya en tierra, ya no en las diferentes travesías, sino en tierra. Y él va a tener un hijo, que es Salomón. Este tiempo, el de Saúl, David y Salomón, es el tiempo más esplendoroso de la historia del pueblo judío en tierras de Canaán, en la antigüedad, porque ya después otra vez se recuperan los dos imperios y vienen por ellos y los deportan y les hacen todas las maldades, pero este es el momento en que están solitos floreciendo como cultura y como civilización. Y esa cultura y esa civilización están simbolizadas en estos tres, Saúl, David y Salomón. Entonces, Salomón va a establecer el primer templo. Entonces, el Arca de la Alianza, que era el sello del pacto de Yahvé con ellos, que contenía las tablas que Moisés les había entregado a ellos en el monte Sinaí. El Arca de la Alianza la mantenían en tiendas de campaña. Ahora, el Arca de la Alianza va a estar en el templo. Va a tener un lugar donde va a habitar y va a morar el arca, y es en el templo. Y Salomón va a construir un templo porque ya hay suficiente estabilidad para ello. Va a construir un templo tremendo, y era lo que hablábamos, que no podía tener cortado metal. O sea, las piedras no podían ser tocadas por el metal, porque eran piedras sagradas. Entonces había que ver cómo se solucionaba el problema de tallar y pulir las piedras sin utilizar instrumentos metálicos. Entonces fue cuando le contaron la historia de que había un gusano que producía esos efectos en la piedra, que era Shema, y se consiguen los gusanos que eran los que renovaban la vida en el desierto, y habíamos hablado cómo esta referencia se va a ver potenciada en una novela que se llamará Duna, una historia del desierto del planeta Arrakis, escrita en 1970 por Frank Herbert, que se va a convertir en un tratado del poder, la religión, el mesianismo y la naturaleza humana, absolutamente prodigioso. La mayoría de los referentes de esa novela Duna están inspirados en todas estas miradas sobre el mundo, y estos gusanos le van a dar al templo la posibilidad de que las piedras queden talladas de manera perfecta. Y el templo se va a crear con todo el lujo, y el templo va a ser absolutamente esplendoroso. Ese es el primer templo. Ese templo va a dar el testimonio de su grandeza y de su pacto con Yahvé. Más adelante, cuando los babilonios vuelvan sobre ellos, destruirán ese templo y será el primer éxodo. Y luego lo van a volver a construir en tiempos de los persas, y el segundo templo es el que le van a destruir los romanos. Y lo que queda, lo que se ve, el muro de las lamentaciones, son los cimientos de ese templo, del primero y del segundo, es lo que queda. Pero esa es la referencia más importante que ellos tienen de su pacto, por eso es fundamental, y queda por supuesto en Jerusalén. Entonces la construcción de la parte más importante de ellos está en esta época. Entonces Salomón está haciendo ese templo, y Salomón es un hombre famoso por su sentido de la justicia, por ser un excelente gobernante, por tener un sentido muy profundo de su pueblo y de su fe. Y alrededor de Salomón viene una leyenda que es absolutamente hermosa, que es la leyenda de la historia de Salomón y la reina de Saba. Entonces resulta que esta leyenda arranca tiempo atrás, ahí hay una especie de flashback, arranca tiempo atrás y nos empata en el momento de los esplendores del rey Salomón, y ese tiempo de donde arranca, y la parte de donde van a surgir estos protagonistas idílicos es lo que vamos a ver después.
Salomón, hijo de David, y David siendo él el símbolo del arte universal, siendo el David de Miguel Ángel, siendo el de uno de los grandes inspiradores del arte del Renacimiento y de todo el arte religioso, su hijo Salomón va a continuar la grandeza y la va a convertir en el templo. Entonces, para que se encuentre con la reina de Saba, va a haber toda una cantidad de procesos. Resulta que tiempo atrás, en el momento en que se está jugando la salida del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de Egipto, hay una serie de divergencias, digamos, cuenta la leyenda, que hay quienes se van a quedar, que dentro del mismo pueblo hebreo hay una facción del pueblo que se queda, porque los egipcios les ofrecen excelentes condiciones para que se queden, porque son orfebres. La leyenda dice que una parte del pueblo hebreo se quedó, y que la otra salió. La parte que sale, que es liderada por Moisés, y que es sometida a todas las pruebas para poder liberar a su pueblo el faraón, ellos salen hacia el mar. El pacto era que ese asunto de la liberación del pueblo hebreo no iba a pasar por la intervención de los dioses ni de Yahvé, sino que era un asunto entre hombres. En el momento en que ellos abandonan, porque ya les han dicho, bueno, sí, ya pasaron todas las 7 plagas y todo, váyanse, pero váyanse humanamente, sin intervención de dioses. Y resulta que ellos se van en el momento en que, y el ejército los persigue, el ejército egipcio, cuando el mar Rojo se abre y ahoga al ejército egipcio y los israelitas, los hebreos logran pasar al otro lado y empiezan toda la travesía por el Sinaí, que va a durar 40 años hasta Canaán, hasta la tierra prometida, y Moisés los va llevando por el camino y va dando las leyes que van a establecer el pacto y a sellar el pacto de Yahvé con su pueblo una vez más. Cuando eso pasa, los egipcios consideran que ahí hubo trampa porque hubo una intervención divina y habíamos quedado en que eso era un asunto entre hombres. Entonces, lo que hacen es que desatan la furia contra la comunidad hebrea que había permanecido en Egipto. Y dicen que los van a ahogar de la misma manera que el Dios de ellos había ahogado al ejército egipcio. Entonces lo que proponen es que los van a llevar a todos al mar y los van a ahogar, pero son miles, son bastantes, entonces eso no es fácil. Entonces, como no pueden, van a hacer una cosa, van a buscar una piedra altísima, una peña, y los van a despeñar. Entonces ellos le piden a Yahvé que oculte la peña para que no puedan hacer eso. Y Yahvé crea una tormenta de arena, y columnas de arena se van levantando mientras los egipcios los van tratando de llevar hacia la peña y de llevar hacia el mar. Y las columnas de arena ejercen el mismo efecto sobre los egipcios de dispersión, que si hubiera sido una tormenta de agua prácticamente, porque no hacen visibles a los del pueblo hebreo. Entonces el pueblo hebreo queda abandonado a su merced porque los egipcios finalmente se cansan y se devuelven y los dan por perdidos en el desierto. Dicen, los dejamos para que los devorara el desierto y la arena los ahogó. Como la consigna era ahogarlos y ellos vieron esas gigantescas tormentas de arena, entonces consideraron que bueno, ya los dieron por ahogados entre la arena y la voracidad del desierto. Y se devuelven y se van para Egipto. Entonces, esta parte del pueblo hebreo que queda vagando por el desierto, va a llegar por ese camino, porque estamos arrancando de Egipto. Entonces, si usted se va moviendo por allá, puede llegar fácilmente a los reinos que van a ser Etiopía y Nubia, que es lo que queda en la margen oriental, hacia el oriente del Nilo. Ahí hay una zona que es toda la parte de Egipto. Esa parte de Egipto colinda con Etiopía, colinda con Sudán y con Somalia. Eso es lo que llaman el Cuerno del África, y el Cuerno del África es el que empata con Yemen, y el que está el que divide esa porción de tierra es el Mar Rojo. Entonces ese reino es donde transcurre esta parte de la historia. Entonces ellos van a encontrar una colina, una meseta, y van a ser felices durante mucho tiempo, van a quedar libres de la presión del imperio egipcio, pero ellos no van a llegar al Sinaí ni van a llegar a Canaán. Ellos se quedan ahí, y ahí van a practicar su fe, y ahí van a estar. Y resulta que, con el tiempo y con la buena vida, se olvidan de Yahvé.
Entonces hay un dragón que existía en esa meseta y tomaron al dragón como divinidad y se dedicaron a adorar al dragón. Entonces, y andaban contentos de la vida. Entonces un personaje de ellos va a viajar y va a encontrar de nuevo la fe. Ese personaje va a salir de este reino y va a llegar hasta donde es Canaán y va a conocer otra vez la fe de Yahvé. Y sabe que tiene que volver a restaurar la fe de Yahvé para que no pierdan su camino original. Entonces, Angebo, como se llama el personaje, hace un viaje larguísimo, llega a Canaán, conoce Jerusalén, estará en contacto con la fe de Yahvé y regresa. Él se va a casar con una mujer que se llama Raquel y la adora. Entonces le dice, mire Raquel, vamos a devolverle a este pueblo la fe en Yahvé. Pero entonces vamos a hacer la siguiente cosa, vamos a derrotar al dragón y vamos a demostrar cómo el dragón es menos poderoso que Yahvé. Entonces dicen que él se ofrece en quedarse una noche completa frente al dragón y que lo va a derrotar, porque él viene en nombre de Yahvé. Entonces la trampa que hacen es que se consiguen un cordero que está bañado en una leche que tiene veneno para que el dragón se lo coma y se muera, y al otro día aparezca derrotado y comprueben la superioridad de Yahvé. Raquel es la que le va a llevar el cordero a Angebo, y de esa manera Angebo se va a salvar y va a probar la superioridad de Yahvé sobre la del dragón. Y así lo hacen, y así pasa, y el dragón aparece muerto y tal, y entonces inmediatamente ellos recuperan la fe en Yahvé por la superioridad que en ese momento está demostrando sobre el dragón. Ese pacto, y esa manera de recuperar la fe, Angebo la reconoce con un pacto de amor eterno y de fidelidad absoluta a Raquel. Angebo no va a tener nunca más otra mujer. Y resulta que Raquel no tiene hijos varones. Raquel tiene solamente una hija que se llama Memet, a la que van a rebautizar Maqueda. Esa hija es la única que hay entre ellos dos. Entonces los sacerdotes le piden a Angebo que repudie a Raquel, tome otra esposa y tenga con ella un hijo varón que presida ese reino. Él no lo va a hacer nunca. Entonces dice, ella va a ser reina, Maqueda va a ser la reina. Y eso no tiene discusión. Entonces los sacerdotes dicen, bueno, pero entonces para que Maqueda sea la reina, tiene que prestar el juramento de que siempre va a ser virgen, que nunca se va a enamorar, para que su amor no le vaya a costar la libertad al reino. Y esos son los reinos de Saba, que son los que quedan entre Etiopía, Sudán y Yemen, entre el Cuerno de África y la Arabia Feliz. Ahí es toda esa parte, es ese reino, que es lo que va a ser todo el reino de Saba. Entonces Maqueda queda condenada a la soledad. Y Maqueda, como no va a poder amar, desarrolla por un lado unas leyes súper progresistas sobre las mujeres, sobre las relaciones, pero por el otro lado es una mujer terriblemente dura, porque es una mujer a la que no ha tocado el amor. Entonces le pasa lo que le pasaba, digamos, como la decisión que tomaba Isabel I cuando decide convertirse en un símbolo para poder guiar a Inglaterra. Ella en sí misma es un símbolo, Maqueda, aunque ni siquiera lo haya podido elegir. El juramento pesa sobre ella y a ella la obligaron a cumplir esa promesa sin preguntarle si le interesaba o no. Entonces Maqueda lo que va a hacer es conquistar y conquistar territorios y territorios y territorios y mandar inmisericordiamente a los hombres a la guerra, y va a expandirse y ese reino va a ser muy grande por eso. Pero es una mujer muy dura, es una mujer de piedra, porque no está tocada por la dulzura del amor. Entonces, en una ocasión, la va a conocer el rey Salomón. Y cuando la ve, queda flechado, porque era absolutamente preciosa. Y cuando ella ve al rey Salomón, queda absolutamente maravillada. Pero ella tiene un juramento que los sacerdotes han hecho sobre ella, y no puede prestarse al amor. Entonces Salomón se inventa una manera de burlar ese juramento y de hacerla revocar esos votos. La invita al templo, la invita a Jerusalén, y le dice que ahí hay fuentes sagradas en el templo, y que ella no puede beber de ninguna de las fuentes sagradas. Y una noche le da todo el vino del mundo. Entonces al otro día
la reina de Saba, Maqueda, se levanta con un guayabo que se muere, con una sed total. Entonces bebe de las fuentes sagradas del templo. Y él le dice, no puedes beber de eso porque yo te dije que no podías. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te perdono por haber bebido de estas fuentes, si tú te perdonas a ti misma por haber jurado no conocer nunca el amor. Entonces ella se perdona a sí misma, de esa, digamos, la pone en una deuda con él, para que al estar en deuda con él, pague la deuda revocando los votos que había adquirido de castidad eterna con los sacerdotes. Y así logra, digamos, ahí entre una cosa y otra, logra que ella revoque los votos. Entonces cuando ella revoca los votos, se pegan el amor más maravilloso del mundo, y dicen que de ahí es que viene el cantar de los cantares, que eso se lo escribe él a ella, y es toda una oda al amor, y esta mujer florece con el amor, y su reino se ve esplendoroso y maravilloso, porque el amor de ella va a florecer su reino. Ahora, ellos tienen un pacto en el cual ninguno de los dos reinos se va a fusionar. Ella seguirá viviendo en Saba y él seguirá viviendo en Jerusalén, él en Canaán y ella en Saba, tranquilamente. Ellos se ven y se consienten y todo eso, pero ninguno de los dos va a ceder su reino, y él, digamos, para estar con ella, no le pide a ella que entregue su reino. Entonces logran birlar la promesa, pero mantener la esencia, que era que el reino de Saba se mantuviera intacto y no pasara a ser un reino vasallo de ninguno. Entonces ahí logran, digamos, un acuerdo bien interesante. Entonces es cuando se empiezan a cantar todos estos versos, y él le dice, qué hermosa eres, amada mía, tus ojos son como palomas, y ella le contesta, qué hermoso eres, amado mío, qué agraciado, nuestro pabellón está lleno de verdes, las vigas de nuestra casa son el cedro, nuestros artesanados el ciprés, y empiezan a contarse todas las historias de amor. Dime tú, amado de mi alma, ¿dónde pastoreas, dónde sasteas al mediodía? No vengo yo a extraviarme tras los rebaños de tus compañeros. Si no lo sabes, oh hermosa de todas las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos, cubre las madejadas de los pastores. Y ellos se van buscando, y se van buscando por entre el amor, y van resaltando la impresionante belleza del otro, y la voz de mi amado, vedle que llega, saltando por los montes, triscando por los callados, y él le dice, levántate ya, amada mía, hermosa mía, y ven, ya ha pasado el invierno, y han cesado las lluvias, y se muestran en la tierra los brotes floridos, ya ha llegado el tiempo de la poda, y se deja oír en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Y es muy poético, es de las cosas más bonitas, es el cantar de los cantares que cuenta la leyenda, que es lo que él le escribe a ella, por ese amor tan hermoso que van a tener, y florecen los dos reinos en el increíble y apasionado romance de ellos dos, y el amor la asoma a toda la belleza interior, y a toda la ternura, y a toda la esplendor que esta mujer había tenido desde siempre, pero que al no tocarla el amor no había podido nunca sacar a la luz. Salomón hace eso por ella, y ella lo hace inmensamente feliz. Ellos dos tienen un hijo. El hijo se va a llamar Menelik. Y Menelik, el que se conoce a sí mismo, el que se parece a sí mismo, es el fruto del amor de ambos. Entonces hay una cantidad de leyendas sobre Menelik, porque dicen que lo habían disfrazado para que no lo reconocieran, para poderlo salvar. Y Menelik va a ser el descendiente, digamos, de Menelik viene toda una estirpe que va a tener toda una procedencia histórica, de donde van a salir los leones de Judá y de donde va a salir Haile Selassie. De ahí viene otra importante rama de esta fe que está surgiendo en estas tierras. Menelik es hijo de la reina de Saba y del rey Salomón. Salomón viene de la tribu de Judá, esa es su estirpe, la de David y la de él, y es parte de toda la grandeza de la tribu de Judá. Menelik es hijo de ambos. Entonces, de Menelik se va a derivar una estirpe
que va a desembocar en la figura de Haile Selassie. Y Haile Selassie, el león de Judá, el rey de reyes, el hombre que va a dar el símbolo del mundo etíope y de la continuidad histórica de Etiopía, es el padre espiritual, el padre simbólico de una religión que se va a hacer visible hacia los años 70 del siglo XX, una religión que se llama el rastafarianismo, los rastafaris, que vienen del rey Salomón, de la reina de Saba, de Menelik, de Haile Selassie, y que van a tener en la figura de Bob Marley el representante más conocido, y en la idea del rey, del león de Sion. Sion es la colina sobre la cual se había construido, sobre la que se construyó el templo de Jerusalén. De Sion, de Sion, de esa tierra que ellos proclaman, ellos son herederos de ese reino, porque además ese fue el único reino, el reino de Etiopía, fue el único reino que no fue esclavizado durante toda la época de la esclavitud en África. Entonces, una comunidad de Jamaica se va a proclamar heredera histórica y simbólica de esta estirpe, de la hierba que florecía en la tumba del rey Salomón, que era la hierba ganja, de lo que va a ser la figura de Haile Selassie, y vienen es por la vía de Menelik. Entonces ellos hablan de Sion, como la tierra donde ellos viven en consonancia con su fe y su espíritu. Y hablan de Babilonia como la tierra a donde fueron llevados en la dispersión y en la diáspora. Hablan de Babilonia como las tierras donde están en exilio frente a civilizaciones poderosas con alto grado de vicio y de corrupción. Y ellos se refieren en la actualidad a la Babilonia como las grandes capitales, como Nueva York, como Londres, como París, que es donde se encuentran muchos de ellos. Se sienten que ellos están en el exilio de Babilonia. Y hablan de que ellos escuchan las voces de Rasta, ellos escuchan las palabras del hombre Rasta decir: Babilonia, tu trono ha caído, tu corona ha caído. Ellos escuchan las palabras del yo Dios hombre, que es como ellos se refieren a sí mismos, yo como persona, como el Dios que hay en mí, como lo divino que hay en mí, I and I, dicen ellos, de I and I say. Entonces ellos desarrollan toda una mirada. Ellos escuchan el ángel de los 7 sellos decir que la corona de Babilonia ha caído. Y escuchan que el Señor les dice: vete volando a la casa de Sión, vete volando a su casa. Y los hombres irán volando. Una mañana resplandeciente, cuando mi trabajo esté terminado, los hombres irán volando. Una mañana resplandeciente, irán volando hacia la casa de Sión. Y así es como ellos se ubican históricamente y simbólicamente en el retorno a una espiritualidad que ellos tienen dentro de su alma y que se ve permanentemente puesta a prueba por lo que es sobrevivir y vivir en la Babilonia, que es como ellos llaman el mundo. Por eso una gira que hace Bob Marley por los Estados Unidos se llama Babylon by Bus, es decir, Babilonia en bus, porque es un recorrido por lo que ellos llaman la Babilonia. Y cuando ellos hablan del éxodo, ellos hablan del éxodo de la gente de Jehová, de Yahvé, the movement from Jah people, la gente de Jehová, que son ellos, va a completar un éxodo para poder retornar a sus orígenes. Y esos orígenes están en esas tierras. Entonces dice que el éxodo es el movimiento de la gente de Jah, el movimiento de la gente de Jah que tiene que regresar. Y así es que Bob Marley habla, todo esto son referencias a esa conexión que ellos establecen entre Menelik, entre el reino de Salomón, entre la reina de Saba, entre Sión, entre Jerusalén y entre su propia herencia espiritual. Entonces, ellos son procedentes de de toda esta estirpe y reivindican una alta espiritualidad que manifiestan a través de la música y que se va haciendo universal en la medida en que va a cubrir ya después a toda la población de África. Pero los que acuñan esta herencia son una comunidad de Jamaica a comienzos de los años 20 y la van a dar a conocer cuando esa comunidad sea expulsada de los campos
y vaya a las ciudades y en los guetos de las ciudades encuentre a los músicos de Trench Town, y entre los músicos de Trench Town y los cantos de Babilonia que ellos llevan en su corazón vaya surgiendo el ritmo a través del cual se conoce esta herencia histórica que es el reggae, que es el que estamos escuchando. Y Bob Marley se va a volver el representante que más el mundo va a conocer con mayor difusión de todo esto. Va a ser como una especie de profeta que cuente al mundo el legado del pueblo de donde él viene. Entonces, por Rastafari, Ras es la tribu, Tafari es gobernante, y la idea del león de Judá está simbolizada por esa forma en que tienen el pelo. Eso se llaman locks, esas trenzas se llaman dreadlocks. Dread porque significan temor, porque implican temor, porque son gestos guerreros y son gestos de valor, porque hacen al león de Sión. Entonces esos rastafaris, las rastas, digamos que es la manera como llevan el pelo, es toda esa simbología del león de Judá. Y Jerusalén ellos lo reivindican como parte de su herencia. Este que estamos escuchando ahorita es Alpha Blondy. Él es de Costa de Marfil. Esto tiene una universalidad tan grande que lo mismo se puede encontrar en Sudáfrica, como en Costa de Marfil, como en Jamaica, como en Trinidad. En todas partes, porque el canto se fue universalizando y se fue identificando con las comunidades negras en el mundo, porque todas las comunidades negras tienen unos exilios grandísimos por la esclavitud. Entonces ellos empiezan a buscar como un canto universal que los ponga en contacto con esa herencia espiritual que viene de Menelik. Por eso para ellos Haile Selassie era la figura simbólica de toda esta espiritualidad y toda esta resistencia. Entonces aquí están hablando de Jerusalén como la ciudad de la revelación, como la ciudad sagrada. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai es como es el primer saludo, el saludo hebreo al Señor. Shalom Aleikum o Shalom Aleikum es el saludo musulmán y es el saludo hebreo. Habla de la Biblia, del Corán, de la revelación en Jerusalén. Dice Jerusalén, aquí estoy, Jerusalén, yo te amo. Esto, para ellos, todo este principio entre el rey Salomón y la reina de Saba da origen a toda esta estirpe que por un lado tiene toda la simbología judaica y por otro lado es el comienzo del cristianismo ortodoxo etíope, que es una de las escuelas cristianas más antiguas que hay. Entonces de este tronco sale toda la herencia cristiana etíope y sale la herencia judía, y de esos dos troncos es que se reivindican los rastafaris herederos. Entonces ellos llevan toda esta simbología, llevan la simbología de un pueblo que no fue esclavizado, llevan la simbología de un pueblo que enaltece una espiritualidad profunda y que está en un permanente exilio, porque el retorno a su espiritualidad se dará el día que caigan los reinos de la Babilonia. La Babilonia, como ellos, la situación de ellos en la Babilonia es de una situación de exclusión total. Ellos comparan la situación de ellos en las grandes capitales del mundo actual con la situación del pueblo judío cuando va a ser llevado a Babilonia después de toda esta época del esplendor del templo, y ahí va a haber un éxodo grandísimo y estos pueblos van a quedar en situación de marginalidad y de exclusión en las tierras de la Babilonia. Por eso ellos se refieren a la Babilón como las civilizaciones actuales. Entonces todo este espectro sale del rey Salomón y la reina de Saba, encarna en la figura de Haile Selassie, sobre todo en el momento en que Mussolini invadió Etiopía y masacró a un pueblo totalmente inerme en las posprimerías de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y estos pueblos sacan todo, digamos, todo un orgullo histórico a través de la gestualidad de los Dreads, a través de la tribu de la Ras, a través del líder de Tafari y a través de su pertenencia histórica y espiritual a Etiopía. Entonces, esas son parte, digamos, de los legados universales. De aquí sale el cristianismo ortodoxo, de aquí sale una herencia etíope, de aquí sale el movimiento rastafarista, y ahí, en 1970, van a encontrar en Etiopía
en un estado muy, digamos, en un estado muy primitivo de convivencia, pero muy alto a nivel simbólico, a una población de judíos negros que se llamarán los falashas. Y cuando llegan los rabinos a mirar las condiciones de vida y de simbolismo de los falashas, encuentran que estos judíos etíopes falashas de rostros negros comen la comida kosher, escriben en un hebreo que es el de los manuscritos del Mar Muerto, cumplen toda la ortodoxia judía y tienen toda la herencia intacta y tienen la celebración de crear columnas de arena hacia los cielos como una manera de emular esa época en la que el pueblo hebreo estuvo vagando por el desierto y estuvo tratando a través de la arena. Yahvé los protegió de los egipcios y los dejó vivir en el desarrollo de su propia historia. Después del reinado de Salomón, va a haber una profunda división al interior de las tribus, porque las demás, las 10 tribus, no van a reconocer más hegemonía proveniente de la tribu de Judá. Entonces las 10 tribus se agrupan, y las 10 tribus son Israel, ¿cierto? Y la otra es Judá. Entonces las 10 tribus en su conjunto, acuérdense que estas tribus habían llegado como una confederación cuando salieron de Egipto, y atraviesan el Sinaí y llegan a la Canaán, la tierra prometida. Ahí ya llegan las 12 tribus como una confederación. Entonces la tribu de Judá es la que va a producir a David y a Salomón. Después de Salomón ellos ya no aceptan otro descendiente de la tribu de Judá. Se produce una división, ya el reino unificado solamente duró el tiempo de Saúl, David y Salomón. Después de Salomón el reino ya no se va a unificar, se va a dividir en la tribu de Israel, que era la que había venido de Jacob y sus hermanos, y la tribu de Judá. Las 10 tribus que conforman la de Israel van a ser, pronto ya los imperios se recuperan, esta etapa de esplendor y de florecimiento se va a ver de nuevo amenazada por los 2 imperios que siempre los amenazan a ellos. Entonces los asirios van a llegar sobre esas 10 tribus, sobre la parte de Israel, y se las van a llevar. Acuérdense que los asirios deportaban a la gente, se las llevan, los deportan, los hacen mezclarse con otra gente. Esas son las tribus perdidas, muchas no regresarán. Inclusive los pashtuns en Afganistán se reclaman herederos de las tribus perdidas de Israel, en el tiempo en que los asirios los llevaron hacia los rumbos de Mesopotamia y el Asia Central. Entonces llegan los asirios y se los llevan, y queda la de Judá. Las otras están dispersas por toda la deportación asiria. Ahora, los asirios deportan a la gente y traen otra gente y la ponen donde estaba esa para armar tropel. Sí, básicamente eso hacían los asirios, por eso los odiaban tanto. Entonces traen otro pueblo de lejos y lo ponen ahí donde estaban las 10 tribus. Ese pueblo son los samaritanos. Entonces los samaritanos vienen de otra parte, también participan de la fe judaica, pero tienen otros cultos y tienen otros centros, y por eso no va a haber muchas divergencias entre ellos, y ahí es donde vienen los samaritanos. Los samaritanos fueron un implante puesto por los asirios, traído de tierras lejanas, mientras se llevaron a todo el combo de las 10 tribus. 150 años después, van a llegar los babilonios, y se van a llevar a la tribu de Judá, que era la que estaba ahí, la única que había logrado permanecer en esa tierra y bajo ese templo. Se la llevan, destruyen el primer templo, el templo de Salomón lo destruyen. Se llevan a toda esta gente a un éxodo larguísimo, a una primera diáspora en la Babilonia. Y allá en la Babilonia van a permanecer en condiciones muy difíciles, hasta el tiempo en que Darío de Persia invada la Babilonia, libere al pueblo judío y le dé permiso de retornar de nuevo a Canaán, de reconstruir el templo, que es el segundo templo, y de poder volver a vivir en su tierra. Ese segundo templo va a permanecer allí hasta cuando se enfrenten a los romanos, que esa será, digamos, la última batalla antes de la gran diáspora. Pero hay una primera diáspora que es esta de la Babilonia, y ellos van a llegar inclusive hasta Hispania, hasta la península ibérica. Ahí, por todas partes van a llegar en este primer éxodo, y ellos se dan cuenta, por la política de la deportación que tienen los asirios, y por la deportación que les han hecho los babilonios, y la destrucción del templo, que si ellos se mezclan con otros pueblos, que se olvidan sus ritos, que se olvidan sus costumbres, desaparecen como pueblo.
Entonces ahí es cuando ellos entran en una, digamos, empiezan a tener la constante histórica de no mezclarse, de no casarse con gente de otra religión, porque la religión judaica va por la vía de la madre, y de no olvidar sus costumbres. Van a tener que llevar el pueblo en su corazón, su tierra en su corazón, porque van a estar privados de ella durante mucho tiempo, y de ahí en adelante los exilios los asolarán una y otra vez a lo largo de la historia, y después el exilio más largo será en Occidente. Pero en este momento, al estar en Babilonia, se hacen perfectamente conscientes de la importancia de mantener estrictamente todos los ritos de su fe, de obedecer cada una de las fiestas, de celebrar el Hanukkah, de celebrar el Rosh Hashanah, de celebrar todo eso, porque eso los hace a ellos una nación, porque la fe y el pacto con Yahvé es lo que sella su condición de existencia sobre la tierra. Entonces viene toda la época de Babilonia, y solamente hasta cuando Ciro suba, porque es que después, acuérdense que el imperio persa termina unificando toda la antigüedad. Entonces los persas, que están casi en el extremo de nuestra mirada al mapa, porque estábamos viendo lo que era Canaán, estábamos viendo lo que era la Arabia, estábamos viendo lo que era Egipto, Nubia, y Somalia, y Etiopía, y Eritrea, que es lo que hemos visto hoy, y por el otro lado, en el límite de Mesopotamia, en la parte norte del límite de Mesopotamia, empiezan las mesetas de Irán, y ahí es cuando se van a unificar unos pueblos que serán los persas, que tienen, los persas como los griegos los nombraron, pero ellos tienen muchos nombres, son medas, son partos, son parsúas, son aqueménidas, son sasánidas, son los mismos persas hoy llamados iraníes, y desde entonces llamados iraníes. Entonces cuando viene toda la grandeza de Jerjes, de Ciro y todo eso, Ciro le permite, ellos también, los persas, también son monoteístas porque ellos creen en Ahura Mazda y creen en Zoroastro. Entonces ahí viene otra rama monoteísta. Entonces el monoteísmo como concepto se va a formar en el Medio Oriente entre todos estos cruces de Zoroastro, con Yahvé, con Alá, todos estos pueblos van a crear, y después de ahí sale el cristianismo y de ahí sale el islam, pero el monoteísmo surge ante el mundo en esta zona. Entonces los persas, que también son monoteístas, les van a permitir a ellos regresar, reconstruir el templo y tener otro periodo de vida, pero los que van a regresar son la tribu de Judá. Las 10 tribus de Israel quedaron totalmente perdidas después de la deportación a Siria y no se sabe de ellas. Muchos pueblos reivindican una pertenencia histórica a estas 10 tribus perdidas, y la tribu de Judá, siendo la única que va a sobrevivir a las deportaciones, va a mantener su unidad espiritual como su más preciado patrimonio. Entonces, esta tribu de Judá se va a tener que enfrentar a diferentes dominaciones. Entonces después llegaron en tiempos de los persas, pues por supuesto hay guerras contra los griegos, y cuando los griegos intentan imponer sus costumbres sobre el pueblo hebreo, sobre Judá, ahí es cuando estalla la rebelión de los macabeos, porque ellos no van a permitir, digamos, de ahí en adelante ellos no van a permitir que nadie imponga costumbres o fe alguna sobre ellos, porque si lo permitieran desaparecerían. Hay siempre dos tendencias, una tendencia cosmopolita, que es la que se relaciona con los demás pueblos, y otra tendencia que es la que se cierra en torno a sus costumbres para poder sobrevivir. Entonces ellos van a pasarla bien durante el tiempo de los persas, van a tener problemas con los griegos porque los griegos van a tratar de imponer sus costumbres porque ellos helenizaban a todo el mundo, y a los judíos no los van a poder helenizar. Entonces se les llama tanto porque son de tantos nombres, porque son hebreos por Abraham, porque son israelitas por el reino de Jacobo y de Israel y las 10 tribus, porque son judíos por el reino de Judá. Por eso se les llama de muchas maneras, pero es el pueblo de Yahvé. Entonces este pueblo de Yahvé después va a convivir con los griegos. Cuando los griegos intentan helenizarlos, ellos no lo permitirán y van a tener la rebelión macabea, y luego Grecia va a formar parte de Roma. Persia estará siempre en los límites con Roma, y en el momento en que los romanos empiecen a mandar sobre la zona de Canaán, ahí sí vamos a tener verdaderos problemas, porque los romanos van a exigir como condición para ser provincia del imperio que reconozcan alguno de sus dioses, por lo menos alguno. Los judíos no pueden reconocer ninguno de los dioses, porque si lo hacen, rompen el pacto con Yahvé, que es lo que les da a ellos la identidad histórica.
Si usted no reconoce los dioses, está burlando al imperio. Los judíos no pidieron ser provincia del Imperio Romano, no pidieron la membresía, fueron invadidos por las legiones romanas que se extendieron sobre el Mediterráneo hacia la tierra de Canaán. Entonces todas estas tierras de Egipto, de Nubia, de Canaán, van a formar parte del Imperio Romano ahora. Formaron parte del Imperio Persa, formaron parte básicamente del Imperio Persa que unifica todo, y los persas van a entrar en protagonismo con este mundo por la vía del sometimiento a un gran imperio. Pero luego, límites de ese imperio van a quedar bajo la dominación romana. Entonces, una parte de estos pueblos del Medio Oriente va a seguir durante mucho tiempo bajo el Imperio Persa, y otra parte se va a ver bajo el Imperio Romano. En la tierra de Canaán, el Imperio Romano va a mandar. Y en la tierra de Canaán, donde están los judíos, ellos no van a poder reconocer ningún otro Dios. Además, ahí sí están solitarios en su monoteísmo. Entonces, los romanos van a intentar de todas maneras que haya ese reconocimiento, porque si usted no reconoce los dioses del Olimpo, usted no está reconociendo a los romanos. Y los romanos eran bastante tolerantes con los pueblos que tenían bajo sus provincias, inclusive había un marco de autonomía grande en la medida en que los gobernantes eran locales. Había unos delegados romanos, pero el resto de los gobernantes eran locales, y las costumbres se mantenían y todo. Lo único que los romanos no permitían bajo ninguna circunstancia, y que era de toda gravedad, era la rebelión. Eso sí, mejor dicho, la idea era que no contara el cuento quien pensara rebelarse contra el Imperio Romano, y de eso se encargaban. El pueblo judío va a verse llevado a los límites de la rebelión por el monoteísmo contra un imperio completamente politeísta, en donde ninguno de los dos puede ceder. Ni el imperio puede ceder a reconocer el monoteísmo, porque inmediatamente estaría poniendo en cuestionamiento sus propios dioses, que eran su mayor poder, ni el pueblo judío puede reconocer ninguno de los dioses del Olimpo sin incumplir el pacto con Yahvé, que es su condición de existencia histórica. Estas tensiones van a llegar a puntos verdaderamente increíbles, van a llegar a mucho tiempo de enfrentamientos. En el tiempo de estos enfrentamientos va a surgir otra variante de las religiones monoteístas, que es la figura de Jesús, que unos van a considerar el Mesías y otros otro de sus profetas. Los que lo consideran el Mesías van a escindirse de la religión judía y van a seguirlo y se convertirán en cristianos. Y los que no lo consideran el Mesías sino uno de sus profetas y aún esperan el Mesías, permanecerán dentro de la fe judía. Y unos y otros, tanto los cristianos como los judíos, van a enfrentarse con los romanos por lo mismo, porque están buscando y defendiendo la fe en un solo Dios frente a un imperio que es politeísta y que no va a tolerar estas posturas porque ponen en jaque su poder. La manera como esto va a llegar a un punto de no retorno, que va a romper la posibilidad de vivir allá, la expulsión de los judíos, la diáspora, la destrucción del templo, la epopeya de Masada, toda la caída de lo que esto va a significar, su diáspora en Occidente, y cómo se van dando las diferentes historias, y cómo en los pueblos de Arabia llegará de pronto otro profeta que traerá otra fe, y todas estas historias que se mueven en este mundo fascinante del Medio Oriente, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las mesetas de Etiopía, desde las tormentas de arena, desde la belleza de la reina de Saba, desde la romántica y maravillosa y poética astucia del rey Salomón, desde las herencias de los Rastafaris, desde la búsqueda del pueblo judío de su unidad, desde los tiempos del esplendor del templo, desde los reinos que reivindican como los puntos más altos de su historia y de su fe, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes Feliz Domingo.